Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio. Vamos a permitir que Dios siga ministrando nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a dar inicio un poco más temprano. Darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Les invito que estemos en comunión y que le demos la gloria a Dios. Gracias por venir, por acudir al llamado. A esta hora vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Levante sus manos, ore y vamos juntos a clamar la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre eterno, en este hermoso día, Padre, de tarde, Señor, que nos permite, Señor, venir ante tu presencia, Señor, y a compartir, Señor, con mis hermanos, Señor, estas alabanzas, Señor, y tu palabra, bendito Padre Celestial, Señor. Reconocemos cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sin tu presencia, Señor, no somos nada, Padre, pero con tu presencia, Señor, lo tenemos todo, Padre. Gracias, Jesús, gracias, Jesús amado. Te damos todo el honor, Padre. Recibe la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias por mover nuestro corazón, Señor, para adorarte, Señor. No todos lo pueden hacer, Señor. Y nos privilegias a nosotros, Señor, para darte alabanza y darte honor, Señor. Recíbela, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza y todo el honor y poder, Señor. Señor, llévame a tus labios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, ven aquí. Tócame, límpiame, ven aquí. Señor, llévame a tus labios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Yo tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, ven aquí. Tócame, límpiame, ven aquí. Tócanos, Señor Jesús, límpianos, amado. Para eso estamos aquí, Señor, para ser ministrados por tu presencia, Señor, porque hemos reconocido, Padre, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Llévanos a ese lugar santísimo, Padre. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame,
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás y seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Te adoramos, Cristo, te damos la gloria, te damos la alabanza y el honor. Te bendecimos, Padre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
tomado en tus brazos para darme salvación, para darme vida eterna. Amado Dios, siempre esté agradecido con Él, amén. Él es todo. Amén. Debe de ser todo en nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir con el consejo de su palabra, amén. Meditar en su palabra. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 5. Aleluya. Y hasta ahí. Capítulo 5, versículo 16. Vamos a meditar en este versículo. Y dice su palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Está aquí? Sí. Efesios 5:16, hablando del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Amén. Y les dice, para ese entonces les dice a esa iglesia,
¿saben qué? Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense, el apóstol Pablo es de 2000 años atrás y él le predicaba a las iglesias que aprovecharan el tiempo porque los días son malos. Sin embargo, la maldad después de 2000 años se ha incrementado al máximo. O sea, imagínense si la maldad en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad?, ya estaba grande. Imagínense después de 2000 años cómo está la maldad del día de hoy. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia: aprovechen bien el tiempo, porque los días que ustedes están viviendo son malos. Los días que nosotros vivimos, mis amados hermanos, no crean que son buenos, son días malos. Y no son malos en sí los días, sino que dice la Biblia que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y quiero hablarte de los tiempos, quiero hablarte del tiempo. Amén. Y usted tiene que aprovechar bien el tiempo. Yo tengo que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y la gente que no aprovecha bien el tiempo, ¿verdad? Satanás es experto para que usted y yo no aprovechemos bien el tiempo. Satanás sabe que los días son malos. Aleluya. Y el apóstol Pablo entendió los tiempos. Aleluya. Nosotros tenemos que asegurarnos que en los tiempos que vivimos, nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Para que los días se conviertan en buenos para nuestras vidas, para nosotros. Para que el día que vivamos, el día de nuestro diario vivir, nuestro entorno no sea tan malo como es. ¿Está aquí? Amén. Hemos estado viviendo tiempos, temporadas muy difíciles, mis amados. La Biblia enseña en el libro de San Mateo, ¿verdad? Daniel profetiza que en los postreros días, a causa de que la maldad se iba a aumentar, el amor de muchos se iba a enfriar. Y cuando el amor de mucha gente se enfría, entonces los días se convierten en malos, porque la gente piensa de continuo hacer el mal. Sí. Y esto pasó en los tiempos de Noé. La gente desaprovechaba el tiempo. Y recuerde que antes el tiempo, ¿verdad? Un día duraba muchísimo tiempo, ¿verdad? Hasta que dividieron los días en horas y en el tiempo en meses, en años. Pero Dios nos hizo para vivir un día eterno, que no tuviera ni principio ni fin. Amén. Sin embargo, tuvo que dividirlo, el tiempo, tuvo que dividirlo en días, tuvo que dividirlo para que nosotros entendiéramos, ¿verdad?, que tenemos un tiempo de nacimiento, tenemos un tiempo de crecimiento, pero también tenemos un tiempo en el que vamos a tener que entregar cuentas por causa del pecado. Aleluya. Aleluya. Y el tiempo que vivamos en esta tierra, dice el apóstol Pablo que lo tenemos que aprovechar bien. Amén. ¿En qué usted aprovecha su tiempo? Aleluya. Hay gente que en vez de aprovechar el tiempo lo desaprovecha. ¿Saben? Y cuando nosotros no entendemos los tiempos, ¿verdad? Solemos cometer muchísimos errores que después nos cuestan caro por no entender los tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, el tiempo de la hora, el reloj que usted tiene. Por eso se llama cronómetro, porque marca las horas, hombre, las horas que transcurren, los minutos, los segundos. Pero el tiempo para Dios es kairos. Amén. El tiempo de Dios es kairos, el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cómo, cuándo y en dónde y cómo lo va a hacer. Sí, amén. El problema es que nuestro tiempo es desesperante.
Por eso muchas veces cometemos errores garrafales porque no esperamos en Kairos, sino que vivimos en Cronos, en el tiempo del hombre, en el tiempo que nosotros establecemos para hacer algo X o Y cosas. Pero nosotros no logramos entender que el que tiene el control de todos los tiempos, que el que tiene el control de todas las cosas se llama Jesús, Amén. se llama Dios. Amén, aleluya. Amén. En el libro de Génesis nos encontramos con una historia en donde se encuentra un hombre de mucha fe, un hombre que hasta después fue llamado el padre de la fe porque creía plenamente en alguien que no veía, porque lo sacó Dios de una tierra pagana, de una tierra idólatra, y lo saca y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a hacer que tu descendencia crezca como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le contesta a Dios y sale de su tierra, de su parentela, porque le creyó a Dios. El problema es que después de todo eso no entendió el tiempo Kairos, sino que después de que Dios le hace una promesa que le va a dar un hijo, porque Abraham suele hablar con Dios y le dice: Padre, ¿qué me darás ahora que no tengo descendencia, no tengo hijo? Y yo quiero que tú me des un hijo, y ya soy grande de edad. Pero Dios le da una promesa y le dice: yo he pactado contigo, yo te voy a dar descendencia, y tu esposa Sara va a engendrar de ti un hijo. ¿Está aquí? Y Abraham creyó y dijo: está bien, lo que tú digas está bien, Dios, yo voy a esperar en Kairos. El problema es que no esperó en Kairos, sino que su amada esposita, Sara, ¿verdad?, le dijo: ¿sabes qué? Ya pasaron 8 años cronos. 8 años y pues yo no veo nada, me estoy haciendo más vieja, además soy estéril. Y pues yo creo que Dios sí puede cumplir la promesa, pero ¿qué te parece si te allegas a mi sierva Agar? Y a lo mejor de ahí vas a tener la descendencia que Dios te prometió. Y Abraham, ni tarde ni perezoso, ¿verdad?, le dice: bueno, pues está bien. La sierva está joven, está guapa, y pues tú me estás dando permiso. Y Abraham va, se acuesta con ella, ¿verdad?, en el tiempo Cronos. Y resulta que el tiempo Cronos siempre trae consecuencias. Y las consecuencias que cuando usted hace las cosas en el tiempo Cronos, en el tiempo de usted, en el tiempo que usted dice, en el tiempo y no le consulta con Dios, normalmente las consecuencias son fatales. Sí. Aleluya. Y resulta que queda embarazada acá, ¿verdad? Y tiene a Ismael. Y después Ana se empezó a desesperar, tanto que hizo que los despidieran, que los corrieran de ahí del pueblo de Israel, y los mandaron hasta allí, hasta allá, un lugar lejos, porque no soportó a esperar Sara en el tiempo Kairos, en el tiempo que Dios le había establecido. Amén. Y es que además, para Dios dice la Biblia que un día es como 1000 años. Sí, amén. Y de verdad que esperar en Dios cuesta mucho trabajo, mis hermanos. Porque a veces pensamos que lo que viene es de parte de Dios, pero resulta que como no consultamos, como no le preguntamos, como no le decimos: Dios, esto viene de parte tuya, y no nos aseguramos estar en la voluntad de Dios, en su tiempo, en su momento, en su espacio, entonces nosotros cometemos errores garrafales que después nos cuestan muchas veces hasta la vida. ¿Cuánta gente por no esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, cometieron errores y hoy están muertos? Se murieron en el tiempo Cronos. Aleluya. Amén. Y esto pasó con Abraham, ¿verdad? Se adelantan a la promesa, se adelantan a los tiempos, cuando los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero si es el padre de la fe, sí, nosotros podemos tener mucha fe y seguir cometiendo muchos errores en el tiempo Cronos, porque no esperamos el tiempo de Dios. Sí, amén. Si es que respira bien tantito y di: si a Abraham le pasó, a mí también. Pero no estés esperando que te pase. O sea, si Dios les dio una promesa, es porque Dios la iba a cumplir. Amén. Y de todo el mundo la cumplió.
Pero las consecuencias las está pagando hasta el día de hoy toda esa descendencia de Ismael, del primer hijo de Abraham, con Agar, su sierva, la egipcia, ¿verdad? Hasta el día de hoy, después de no sé cuántos miles de años, trae consecuencias eternas. Porque esos pueblos de alrededor, que son todos los árabes, siempre están atacando al pueblo de Dios, a la Jerusalén, que es la promesa de Dios, que Dios después de 25 años, ¿verdad? 25 años en el tiempo hombre, Dios le dio al hijo que le había prometido a Abraham y a Sara, y les dio a Isaac. Amén. Sí, amén. Y entonces Ismael, con todo su alrededor que cercó Jerusalén, siempre quiere tomar el poder de ahí, pero el poder le pertenece a Isaac. Sí, amén. Esta alegoría, el mismo apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, me parece, se empieza a decir, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero por no esperarnos a los tiempos, por no asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, cometemos errores terribles que después nos traen consecuencias terribles. Sí, amén. Amén. Y es desesperante, mis hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestro tiempo, cuando nosotros no aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y cómo Satanás llega a engañar a uno de los escogidos, porque dice la palabra de Dios que por causa de toda la maldad los tiempos se iban a cortar. Porque si Dios no acorta estos tiempos, entonces dice que algunos escogidos podrían ser engañados. Sí. Aleluya. Entonces tuvo que acortar los tiempos. Y si usted hoy ve la ciencia, dice que en el año 2010 vino un terremoto fuerte en Chile, ¿verdad? Y se acortaron los tiempos a partir de ese terremoto porque se movió la falla de San Andrés y no sé qué tanto, y entonces la Tierra empezó a girar de una manera más rápida y se salió de su eje. Y se cumplió una profecía en Jeremías, ¿verdad? Que la Tierra se iba a salir de su eje, ¿verdad? Y es donde iba a empezar la ira de Dios. Entonces, los días se están acelerando, y si usted consulta con la ciencia dice que hoy los días ya no son de 24 horas. Hoy los días ya son de 16 horas. Se cortaron los tiempos, se cumplió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Sí, amén. Pero esa reducción de horario, cronos, no quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queramos. Al fin ya el mundo se va a acabar, porque así dice la gente del mundo. A disfrutar porque la vida se va a acabar, ¿verdad? Y usted en este tiempo corto, en estos tiempos acortados, en este tiempo que Dios está permitiéndonos todavía vivir, tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Dice que vendrá como ladrón por la noche, en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago del oriente al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, en un parpadeo. Ahorita estamos aquí y de repente puede ser que, si la gente cómo muere, de repente alguien dice, oye, murió fulano, y dice, hace un rato con unos amigos ahí, les vendo gelatinas y de repente estaban platicando, y resulta que uno estaba bebiendo con un señor y lo descuidaron, se fue a tomar a su casa, lo descuidaron, ahí lo dejaron y se congestionó, se murió alcoholizado y estaba muy joven. Dice, pero ¿cómo? Si ayer yo lo dejé bien. Fuimos hasta comprar allá unas caguamas y no sé qué tanto estaba diciendo Y yo entre mí dije, wow. O sea, los tiempos de Dios tienen que llegar. Sí, amén. Isaías profetiza la venida de Jesús. Isaías profetiza a Jesucristo, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a ser golpeado por causa de nosotros, por causa del pecado, ¿verdad? Para salvar al mundo del pecado. Y después de 2000 años, o no sé cuántos años, cuántos siglos, ¿verdad? Se cumple esa palabra en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios.
Aleluya. Amén. Y todo tiene un principio y todo tiene un fin en el tiempo cronos. En el tiempo kairos, el día es eterno. Amén. Pero usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo podemos estar aprovechando bien el tiempo? Dice el apóstol San Pablo igual, orar sin cesar. Cantar alabanzas en todo tiempo, en todo momento, levantar manos santas. Tampoco vamos a estar todo el tiempo ahí con las manos arriba, que no somos proselitistas, pero sí tenemos que estar aprovechando los tiempos, estar consultando con Dios, estar haciendo la voluntad de Dios, estar escudriñando su palabra, congregándonos, porque la Biblia enseña, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Amén. Tanto más viendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro Señor. Porque muchos dicen la Biblia que lo tienen por tardanza. Muchos dicen, ya desde cuándo dicen que Cristo va a venir. Así decían cuando decían que iba a venir el diluvio, cuando Noé les predicaba que iba a llover agua del cielo. Y como nunca había llovido, nunca le creyeron. 120 años estuvo predicando y los 120 años nadie le creyó. Hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. ¿Qué estaba haciendo Noé? Aprovechando el tiempo. ¿Qué estaba haciendo toda la demás gente? Desaprovechando el tiempo. Aleluya. Si Dios ya le escogió, si Dios ya le llamó para que usted escudriñe su palabra, para que usted escuche el mensaje, entonces aproveche el tiempo. Sí, amén. Aleluya. Porque van a llegar momentos en los cuales, ¿verdad?, vamos a querer oír y ya no va a haber. ¿Saben por qué Dios quiere que aprovechemos el tiempo? Porque Él viene pronto. Sí, amén. Porque Jesús viene pronto por su iglesia, mis hermanos. Aleluya. Y Jesús quiere una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Sí, amén. Entonces lo que tenemos que estar haciendo es aprovechar el tiempo en cuidar nuestras vidas. Aprovechar el tiempo en cuidar nuestra salvación, porque aunque muchos ministerios dicen que la salvación no se pierde, la Biblia enseña que sí. Hebreos dice que no descuidemos nuestra salvación, que es muy grande. No sea que nos deslicemos. Esto quiere decir que tenemos una salvación, pero si la descuidamos la podemos perder. Sí, amén. Y alguien dice, no, eso no es cierto, que es algo, es algo. Espérame, si no dijera la Biblia que podemos ser borrados del libro de la vida. Es cierto que cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sí es cierto que se borran, el Señor dice borrón y cuenta nueva. O sea, hay un borrón, pero hay una cuenta nueva. Amén. Y en esa cuenta nueva, usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. Amén. Aleluya. Porque si lo desaprovechamos, si seguimos en lo mismo, si no hay diferencia entre el tiempo antiguo y el tiempo actual, entonces no estamos siendo salvados, no estamos aprovechando bien el tiempo. Hermano, el problema no es ese, el problema es que Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Aleluya. Y hay algunos intérpretes, hay algunos profetas, hay alguna gente que ha dicho que han soñado un reloj gigante cuando da las 12 de la noche. Y como la parábola de las vírgenes dice que el esposo llegó a medianoche, alguien dice que el tiempo ya se terminó, el tiempo de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Pero si por otra cosa fuera, mis hermanos, ya estuviéramos todos quemándonos, asándonos en el infierno, eternamente y para siempre. Pero en su infinita misericordia, Dios nos permite un día más para arrepentirnos, para decir, para volver al camino y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque he desaprovechado mi tiempo. Aleluya. Dice el mundo que el tiempo no perdona, ¿verdad? De repente estamos jovencitos y queremos comernos el mundo, y cuando menos volteas ya, ¿verdad? Ya nos vemos las patas de gallo, ya nos vemos más grandes de edad, y no hicimos nada, no aprovechamos el tiempo.
¿verdad? Alguien una vez hizo una medida del tiempo de una persona, ¿verdad? Y hicieron un cálculo, ¿verdad? Cómo la gente desaprovecha el tiempo. Cómo la gente pasa viviendo más tiempo del que necesita dormir, ¿verdad? ¿Cuántos años en una persona en un promedio de 70 años, ¿verdad? Dice que se la pasa 20 años durmiendo, se la pasa 20 años trabajando, 5 años en el baño, ¿verdad? Y muy poco le dedicamos a Dios, muy poco aprovechamos el tiempo. Es un porcentaje muy mínimo el que le damos a Dios. La mayoría de nuestro tiempo lo desaprovechamos. O sea, hacemos mil y una cosas menos lo que tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo se preocupa y le dice a la iglesia que está en Éfeso: miren bien, pues, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, amén. Les está diciendo: fíjense bien lo que están haciendo. Ya dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello, porque ustedes están desaprovechando su tiempo. Y el tiempo que Dios nos está dando de vida es para que lo aprovechemos. Amén. ¿En qué? En conocerlo. Amén, aleluya. Porque usted no puede amar a alguien que no conoce. Para que usted ame a alguien, usted necesita conocerlo. Para que usted ame a Dios, usted necesita saber quién es Dios. Usted necesita saber de Él. Usted necesita conocer qué es lo que Él quiere de usted. Amén. Pero si usted desaprovecha el tiempo y dice: sí, ya me han hablado muchas veces. Hay gente que dice, fíjese, irónicamente hay gente que dice: es que no ha llegado mi tiempo. Yo les decía allá en la universidad donde vengo: escúchame, ¿sabes cuándo llegó tu tiempo? Cuando naciste del vientre de tu madre, llegó tu tiempo. Amén. Ahí llegó tu tiempo. No, es que entonces si no fuera tu tiempo, entonces no hubieras nacido. Amén. Porque tú estabas en un lugar, no sé dónde, pero tú ya existías. Aleluya. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos creó antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en sus pensamientos, ya estábamos en Él y con Él. Amén, amén. Amén. Job dice: Señor, tú conociste mi embrión. O sea, todavía mis papás ni se conocían, todavía mis papás ni nacían y tú ya sabías que yo iba a nacer. Sí, aleluya. Porque Dios nos conoce desde antes de que nosotros llegáramos a esta tierra. Amén. Y el apóstol Pablo indagó todas estas cosas, tanto que se preocupó y se desesperó por la iglesia, porque él estaba ministrando gente en las iglesias y él no quería que nadie se perdiera. Él aprendió a aprovechar bien el tiempo. Amén. Y le enseñaba a sus discípulos para que aprovecharan también el tiempo y les decían: miren diligentemente, vean cómo están andando, cómo hacen las cosas, cómo aprovechan bien el tiempo. No anden como necios, anden como sabios. Amén. Porque los días son malos. ¿Cuánta gente no ha muerto prematuramente y no debió de haber muerto en ese momento? Y alguien dice: es que estuvo en el día equivocado, en el lugar equivocado, con los amigos equivocados y por eso le pasó eso. La verdad es de todo es que estaba desaprovechando el tiempo. Y hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés. Capítulo 3 dice: tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para gozar, tiempo para matar, tiempo para dar vida. Tiempo hay para todo. Amén. Hoy es el tiempo de aprovechamiento. Amén. Amén. Y si es verdad, mis hermanos, usted vaya a la escuela y no aproveche su tiempo y va a ver. ¿Verdad? Aleluya.
¿Cuántas jovencitas, jovencitos se van de pinta y por irse de pinta luego los matan? Ya llega la mamá llorando, el papá llorando. Pero ¿cómo? Si a mí me dijo que iba a ir a la escuela. No, pues resulta que se fue de pinta, ¿verdad? Y lo mataron o la mataron. O resulta que salió, ¿verdad? Con su domingo 7. Bueno, hoy es domingo 10. ¿Está aquí? Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué estaba desaprovechando el tiempo? Y los días son malos, ¿verdad? Y Satanás no duerme. Satanás está al acecho buscando a ver a quién devorar y dice, este está desaprovechando el tiempo, este cristianito está desaprovechando el tiempo, este cristiano no ora, este cristiano no hace nada, este cristiano ni se congrega, este cristiano, este lo tengo en mi poder. Y como los días son malos, en cualquier momento me lo llevo conmigo al infierno. Por eso el apóstol Pablo se preocupó mucho por la iglesia, ¿verdad? Y se preocupa Dios por nosotros. Por eso escribe esta porción y dice, miren pues con diligencia cómo andan. Amén. Amén. No como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Amén. Aprovechen. En vez de leer una revista de vaqueros, lea la Biblia. Amén. Amén. En vez de ver Mariana del Barrio, póngase a ver un documental bíblico. Amén. Tampoco lo vamos a prohibir. Hay ministerios que prohíben todo y yo no sé hasta qué punto estén en lo correcto y está bien, mientras se guarden en santidad no hay ningún problema. Tal vez están aprovechando bien el tiempo, están orando, están ayunando, están haciendo la voluntad de Dios. Sí, amén. Amén. Pero el que desaprovecha bien el tiempo, mis hermanos, cuidado, está en el filo de la navaja. En cualquier momento Dios les viene a pedir cuentas, o nos viene a pedir cuentas. Sí, aleluya. Hay un rico en la historia, una parábola, ¿verdad?, del rico de la historia, que dice que se puso a ver y dijo, híjoles, tengo muchas posesiones, mira toda esa colonia, es mía, y tengo bastantes lugares, ¿qué haré con tanto dinero que tengo, verdad? Ay, ya sé, dijo, voy a tirar todos mis graneros y los voy a hacer más grandes para seguir produciendo más y más y más. ¿Verdad? Y le llega una voz en silencio. ¿No sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Aleluya. Y lo que tienes, ¿de quién será? Lo que has hecho, todo lo que has hecho, ¿a quién le va a pertenecer? ¿Quién se lo va a gastar? ¿Verdad? Sí, El hecho de hacer muchas riquezas, muchas posesiones, no quiere decir que estás aprovechando bien el tiempo. ¿Verdad? amén. Uno de los hombres más ricos del mundo un día le hicieron una encuesta y le dijeron, ¿y tú qué quieres cuando te mueras? Yo cuando me muera quiero que me hagan una caja reducida. Que le hagan 2 hoyos a los lados, 2 hoyos en donde van los pies y un hoyo en la cabeza. Nada más que me quede el cajón de aquí para acá. Se quedaron. O sea, ¿por qué quieres eso? ¿Nos puedes explicar? ¿Para qué quieres una cajita y que tu cabeza salga y que tú quieres? Y no me pongan nada. Quiero que la gente se dé cuenta que cuando yo muera, así ahorita hay mucha gente que me sigue, hay mucha gente que me pide, hay mucha gente que quiere lo mío material, pero cuando yo muera, yo quiero que me entierren con los pies de fuera, con las manos de fuera desnudas, con mi cabeza desnuda, que no tenga yo nada, ni un zarcillo de oro, ni un reloj de oro, todo se va a quedar, no me voy a llevar nada. Amén. Pensando que había aprovechado bien mi tiempo, lo desaproveché. Haciendo tantas riquezas, haciendo tantas cosas, ¿y a quién se le van a quedar? Se le van a quedar a mis hijos puro pleito. Y fue una reflexión que a muchos dijeron, sí, es verdad. Amén. ¿Cómo podemos entonces aprovechar el tiempo? ¿Verdad? Salomón le dice al Señor, Señor, no me des
des riquezas, no me des reinos, no me des nada. Nada más dame sabiduría para saber guiar a tu pueblo. Y a Dios le agradó eso, porque sabía que Salomón podía aprovechar bien el tiempo. Sí, amén. Y cuando aprovechamos bien el tiempo, mis hermanos, todo viene por añadidura. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. San Mateo dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos vendrán por añadidura. O sea, Dios nos va a añadir lo que necesitamos cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo. Amén. 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 ¿Cuánta gente tiene 3 trabajos? Tiene 2 trabajos y trabaja a marchas forzadas. Y se está acabando su vida, y cuando terminó de hacer la casa ni la disfrutó porque se murió. Amén. Yuhu. Amén. Aprovecha bien el tiempo. Esto no quiere decir que si Dios me da un buen empleo, si Dios me da una casa, si Dios me da un vehículo donde poderme mover, está bien, pero eso no es el objetivo. El objetivo es aprovechar bien el tiempo en las cosas espirituales, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, porque la Biblia dice que la gente se pierde por falta de conocimiento. Aleluya. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Amén. Amén. ¿Sabía este hombre, el padre de la fe, Abraham, por qué falló? Porque hasta el día de hoy le están pagando las consecuencias sus hijos, los hijos de sus hijos y todas sus descendencias. O sea, me imagino que Abraham ha de decir, híjoles, yo sí quería una multitud, una descendencia, pero no para que se estuvieran peleando. Pero mi error costó caro, mi error ha costado vidas hasta el día de hoy. Así como Dios le dio una descendencia grande, mire cuántas vidas ha costado de todas esas descendencias que Dios le dio, cuántas vidas ha costado el haberse adelantado en los tiempos de Dios. ¿Verdad? Aleluya. Hasta el día de hoy hay mucha matanza. Usted ve las noticias, cuántos mueren al día en Irán por la guerra, cuántos mueren en Siria por la guerra, cuántos mueren en Israel, cuántas bombas se aventaron, y ahorita ya hasta se metió un país y metió otro, y viene una guerra masiva. ¿Verdad? Aleluya. Por no aprovechar bien el tiempo. Porque la gente hoy lo que hace son armas nucleares para más guerras. Y sienten que están aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Los de la NASA se están preocupando en descubrir tantas cosas que Dios ya las dijo en su palabra, Amén. Amén. ¿verdad? Y muchos científicos hasta mejor se vuelven locos, ¿verdad? Porque no alcanzan a discernir lo espiritual. Porque lo espiritual se acomoda en lo espiritual, y lo carnal se acomoda en lo carnal. Aleluya. Aleluya. Y la gente se vuelve loca, no puede entender los tiempos de Dios. Sin embargo, la unción del Santo dice que nos enseña todas las cosas. Y por reconocimiento de la palabra de Dios sabemos que estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Sí, amén. Que ya no podemos estar divagando entre dos pensamientos. Si nos vamos a ir con Dios, vamos a estar con Dios. Y si no nos vamos a ir con Dios, hermanos, estás malgastando tu tiempo. Aún escucha, y con esto voy a confrontar a muchos cristianos. Aún yendo a la iglesia, mucha gente desaprovecha el tiempo. Escúchalo. O sea, que vayas a la iglesia todos los días y te des golpes de pecho no quiere decir que estás aprovechando bien el tiempo. O el que estés leyendo la Biblia todo el día no quiere decir que estás aprovechando bien el tiempo. El estar aprovechando bien el tiempo es estar en la voluntad de Dios. Amén. Hay tiempos en los que tenemos que orar, pero hay tiempos en los que tenemos que pelear. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando Moisés, ¿verdad?, empezó a orar y se arrodilló y se postró y empezó a suplicar a Dios, Señor, mira tu pueblo, y le dije, hey, ¿qué haces ahí? Levántate y estira la vara. Ya oraste, ahora
levanta la vara, yo te voy a dar la victoria. No es tiempo de orar, es tiempo de pelear. Amén. Por tu familia. Amén. Es tiempo de compartir, es tiempo de hacer, es tiempo de predicar, es tiempo de enseñar, es tiempo de ir a buscar al perdido. Amén, amén. Amén. Aleluya. Oremos y estemos en la comunión con Dios. Amén. Que Él le esté diciendo qué es lo que haga y qué es lo que no haga. Aleluya. Hay gente que, porque es bien activista y le lleva de comer a cientos de gentes en los hospitales, piensan que están aprovechando bien el tiempo. No digo que no les demos de comer al hambriento, porque la Biblia lo dice, pero hay tiempos para todo. Y si Dios no te manda a darle de comer a alguien, entonces no le des de comer a ese alguien. No sé si me explico. Pero a veces pensando que hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad, creyendo que de esa manera Dios, nos va a aceptar lo que estamos haciendo. David quiso hacer un censo, que Dios le dijo que lo hiciera. Aleluya. Y pagó las consecuencias. Amén. Amén. Porque él pensó, voy a aprovechar el tiempo, voy a contar a la gente, yo creo que esto le va a agradar a Dios, y Dios le dijo no. Y Dios le dijo no vas a hacer ningún censo. Aleluya. Dios no quería censos, pero David quería hacer el censo, ¿verdad? Y lo único que se hizo fue el menso, porque Dios le reprendió y recibió un castigo, por así decirlo. Trajo su consecuencia el no hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y muchas veces nos pasa esto, mis hermanos. Hay gente que está desaprovechando el tiempo, queriendo cantar, queriendo alabar a Dios, cuando Dios lo escogió para otra cosa. ¿Está aquí? Amén. Pastores, ministros que están desaprovechando su tiempo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Hijos que están desaprovechando el tiempo. Es que mi hijo es ministro de la alabanza y sí, gloria a Dios, pero estará en la voluntad de Dios, estará en el tiempo de Dios. Aleluya. Conozco hijos de pastores que pensaban que estaban en la voluntad de Dios y terminaron mal. No aprovechaban el tiempo. O sea, iban a cantar a la iglesia y por la gracia de Dios se manifiesta su presencia, porque hay 2 o 3 congregados en su nombre que verdaderamente buscan a Dios y se manifiesta el poder de Dios. Pero eso no quiere decir que estén aprovechando el tiempo. Los demás, saliendo de la alabanza, se iban a cotorrear, a hacer cosas que a Dios no le agradaban y estaban desaprovechando el tiempo. Sí, aleluya. Aleluya. Dios, miren, el desaprovechar el tiempo también es pecado mismo. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le cuenta como pecado. Amén. Escuche, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta como pecado. Sí, amén. Así que todo el que desaprovecha el tiempo se le llama ocioso. Aleluya. Sí. Termino. Allá en la tienda, cuando trabajábamos, pues checas con tu café, ¿verdad? La hora de entrada, y tenías que checar la hora de salida. Y había gente que pues siempre aparecen ahí en la computadora, ¿verdad? Y cuando capturaban para dar los pagos, para pagarle al personal, ¿verdad? Y mandaban a traer a toda la gente que se quedaba tiempo de más. Y ellos pensaban que iban a recibir fanfarrias y
Yo era de los que agarraba, yo checaba en mi hora de salida, y si me tenía que quedar más tiempo era porque no había aprovechado bien el tiempo, porque me había hecho tonto todo el tiempo y ya quería yo hacer al final lo que tenía que hacer. Lo que tuve que hacer en todo el día lo que iba a hacer en 10 minutos, ya para salir. Y resulta que un día nos mandaron a traer, ¿verdad? Y todos empezaron a quejar de la farmacia, porque de la farmacia llegaba, si entraba a las 8 llegaba, si salía a las 3 llegaba a su salida y se iba. No le importaba si los demás hacían o no hacían, y ella se iba. Y todos decían, es que esa señora está bien mal porque se va bien temprano, no se queda más tiempo y todo. Y al final resultó que cuando nos llamaron a todos los jefes del departamento, a ella la llamaron de este lado y dijimos, ya la van a regañar. Ya la van a regañar, porque no se queda más tiempo, porque pensando, fíjese cómo la gente piensa de diferente manera. ¿Cuál fue la sorpresa de todos nosotros? Que nos dijeron, ¿saben qué? Esta señora es la única que trabaja bien. Todos nos quedamos así, ¿cómo? ¿Cómo que trabaja bien? Si ni hace nada. Se va bien temprano. Es que la gente cree que yéndose tarde es porque trabaja mucho, y no es cierto. Si se va tarde es porque no está haciendo bien su labor, es porque está desaprovechando mal su tiempo. El que aprovecha bien el tiempo sabe a qué hora entra y sabe a qué hora sale. Y no le genera tiempo extra a la empresa, y la empresa no tiene que estar justificando retardos ni tiempos extras. ¿Está bien? Y resulta que fue la mejor en puntualidad. Y nosotros pensando, como checábamos hasta las 7 de la noche, ahora se voy a generar tiempo extra, ni nos lo pagaban porque las cámaras checan todo. Y ahora pues ya tenemos cámaras hasta en los postes de luz. Ya nos checan todo. Imagínense, Dios sabe todas las cosas de nosotros. Amén. Sabe cuándo nos despertamos, a qué hora nos dormimos, sabe a qué horas, es más, sabe cuándo nacimos, cuándo crecimos, cuándo... Usted ni cuenta se dio cuando creció y... Bueno, los que crecieron, ¿verdad? Ni cuenta nos dimos cuando ya fuimos jóvenes, ni cuenta nos dimos cuando ya somos más maduros, y ni cuenta nos vamos a dar cuando estemos ya ancianos. El tiempo pasa, Sí, aleluya. ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos pereciendo, Aleluya. ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo nos incita, nos insta a que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y resultó que esta señora, ¿verdad? Hasta le dieron su botonzote de bien hecho. Y nosotros, como el chinito, ¿no? Nomás mirando, pensando que estábamos bien, pero estábamos bien mal, porque desaprovechábamos el tiempo, porque creíamos que podíamos burlar a nuestras autoridades, ¿verdad? Checando más tarde, decir, estoy generando tiempo extra. No, estás desaprovechando el tiempo, estás abusando. Y lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? ¿Qué hicieron las 10 vírgenes? 5 de ellas prudentes, ¿verdad? Llenaron sus lámparas, ¿verdad? Estaban aprovechando el tiempo. Llenaron sus lámparas y dijeron, no, pues nosotras estamos tranquilas, estamos bien. Las otras 5, ¿verdad? Dice que todas se durmieron, pero las otras 5 estaban desaprovechando el tiempo. ¿Qué quisieron hacer? Aprovecharlo al final cuando dijeron, ¿sabes qué? Sonó la trompeta y dijeron, ahí viene el esposo. Amén. Y esta parábola les dice Jesús por las bodas, cómo se llevaban a cabo en Israel. Dice que un tiempo antes los desposaban, o sea, cuando los niños nacían y las niñas nacían, los escogían para esposos y llegaba su tiempo en el que iban a estar juntos. Pero mientras llegaba ese desposorio, ¿verdad? Entonces ellos tenían que esperar
Y tenían que resguardar a la hija y los padres del novio tenían que resguardar al hijo. Y cuando ya llegaba el tiempo, cuando ya estaba preparado el novio, cuando ya tenía dónde llevarla, cuando ya tenía un lugar, cuando ya tenía muebles, etcétera, 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 cuando podía sostener una familia, entonces los unían, los casaban, pero decían antes, ahora sí, ahí viene el esposo, ahí viene el novio. Y todos salían a recibir al novio y la novia salía a recibir al novio y los casaban. Y entonces el novio llegaba el tiempo de besar a la novia y de llevársela a su casita. Amén. Por eso es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que las 5 prudentes, ¿verdad? Llenaban, estaban aprovechando su tiempo, sabían cuándo tenían que llenar de aceite, sabían cuándo tenían que salir y estaban pendientes de a ver en qué momento llegaba el esposo, llegaba el novio. Amén. Las otras 5 dijeron, hay que ella se fue al rato nos da. ¿Cuánta gente piensa así? Ay, luego. Ay, con la calma. ¿Verdad? No creo que venga ahorita. Así mucha gente dice, ay, no creo que Cristo venga ahorita. Mira, todo se ve bien bonito. Pero la Biblia dice que no es una Biblia. Amén. Es más, dice que a la hora que ni piensas, a esa hora de Dios. Sí, A la hora que ni piensas. A lo mejor tú estás pensando, ay, va a venir un día caluroso, así bonito. No. Más bien dice, ven, oren y ven y estén alertas para que la venida de nuestro Señor no sea invierno. Amén. Que no suframos tanto. O que no sufran los que se van a quedar. Amén. Pero de que viene el esposo viene. Sí. Y nada más van a anunciar, acuérdense que el sonido de la final trompeta, cuando todos escuchamos la final trompeta, entonces viene el Señor. Amén. Como relámpago. Amén. Amén. A arrebatar a su iglesia, a su pueblo. Amén. Amén. Hay que estar pendientes. Amén. Llenen sus lámparas. Eso es aprovechar bien el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Llegó el esposo, ¿verdad? Las insensatas venían y dijeron, ahorita nos abre. ¿Verdad? No creo que sea tan malo. Hay gente que dice, no creo que Dios sea tan malo. Él me va a perdonar. Él es bueno, es buena gente, ¿verdad? Ya a mí me va a perdonar. Las prudentes no pensaban en esa manera. Dijeron, no sé, si ya nos está dando un tiempo, ese tiempo hay que aprovechar. Amén. Las otras dos aprovecharon, cuando llegaron, vieron que la puerta estaba cerrada, el esposo entró, cerró la puerta y no volvió a abrir jamás. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, aleluya. Imagínense cómo se pusieron esas. Y eran vírgenes, pero eran insensatas. Hay mucha iglesia que no comete adulterio, que no comete fornicación, que no comete robos, que no comete homicidios, pero no aprovechan bien el tiempo. Amén. Y aquí da lo mismo. Porque la Biblia enseña que delante de nosotros van a ir los rateros y las prostitutas. Porque cuando uno de ellos se convierte, aprovechan bien el tiempo porque saben, porque ya vivieron de este lado las experiencias de desaprovechar el tiempo. Y hay gente que cree que se va a ir al cielo pensando que hace las cosas, pero están desaprovechando el tiempo. Sí, amén. Están desaprovechando el tiempo. Y el desaprovechar los tiempos de Dios puede ser fatal, aunque no robes, aunque no digas groserías, aunque vayas todo el tiempo a la iglesia. Si estás desaprovechando el tiempo de Dios, mis hermanos, estás en un grave pecado, en un grave problema. Amén. Amén. O sea, el que mata si deja de matar, ya se le va a hacer pecado. Las vírgenes eran 10 vírgenes. Eso quiere decir que estaban puras, santas, pero estaban desaprovechando el tiempo. Y por eso se fueron al infierno, por desaprovechar el tiempo. Hermano, el tiempo es muy valioso. Amén. ¿Sabe? El tiempo es lo que mejor tenemos. Sí, aleluya.
es lo que más vale en nuestras vidas, el tiempo, porque del aprovechamiento del tiempo depende tu salvación. Amén. O sea, Jesús ya vino, ya entregó, ya hizo todo lo que tenía que hacer en su tiempo. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo. Amén. 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 Pero si no llenamos nuestras lámparas con aceite, si no aprovechamos el tiempo de la visitación del Espíritu Santo que está aquí, si no aprovechamos al Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a ir al infierno. Amén. Ay, no, amén. Y esto es dolorosísimo para muchos cristianos, que creyendo que van a estar en el cielo porque cantan bonito, ¿verdad? Pero si sus lámparas están vacías, no se van a ir al cielo. Aleluya. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Yo no estoy diciendo que trabaje usted 20 horas, yo estoy diciendo aproveche el tiempo. Amén. Yo no estoy diciendo que se desvele usted y que no duerma hasta las 2 de la mañana y se despierte a las 5 y diga, ay, es que yo casi no duermo porque y lo poco que duermo me la paso orando. Eso no es aprovechar. Eso es ser negligente. Usted tiene que dormir su tiempo, usted tiene que levantarse en su tiempo, usted tiene que trabajar su tiempo, usted tiene que hacer sus actividades en su tiempo porque todavía estamos en este mundo. Pero usted tiene que aprovechar el tiempo que Dios le está dando para conocerle. Amén. Y para entenderle, dice Jeremías. Amén. Y en esto se deleita el Señor, en que me conozcan y que entiendan mi venida, mis tiempos. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios y entender los tiempos. Porque los días son malos. Los días no son buenos, son malos. Aleluya. Los días son peligrosos. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de toda la historia de la humanidad. Los tiempos más difíciles. Los tiempos más dañinos. Mira el tiempo cómo está. Pronostican temperaturas arriba de 50 grados. Una temperatura así, hermanos, ya mata el cualquiera. Y apenas empiezan a buscar. Vean cómo los tiempos están cambiando. Y si no lo aprovechamos, no aprovechamos el tiempo que tenemos para conocer a Dios, ya no es cuestión de Dios, es cuestión de nosotros. Aproveche su tiempo. Aproveche los años que Dios le da, aproveche los días. Dice la Biblia que el que Eclesiastés dijo, Salomón, el más sabio, dijo que él era mejor un abortivo de una persona que había vivido 100 años y no había aprovechado su tiempo. Porque el abortivo, sin ver la tierra, sin jugar, sin haber experimentado de ese mundo, se va directamente a un mundo mejor, al cielo. Amén. Así es que un abortivo es mejor que uno que vivió 100 años en la tierra y no hizo nada por conocer a Dios, que se vaya al infierno con todos sus 120 años que hay al mundo de la tierra. ¿De qué sirve vivir tanto tiempo sin aprovechar? Por eso hay mucha gente que dice, ¿por qué la gente buena se nos va? Seguramente aprovechan bien el tiempo y el Señor les tiene un lugar mejor reservado. Amén. Antes de que empiecen a perder el tiempo, se los lleva. Amén. Aleluya. Levante sus manos. Si usted ha desaprovechado su tiempo, su estadía en esta tierra, dígale al Señor, Padre, perdóname, ¿por qué no he aprovechado bien mi tiempo? Hay mucha gente que desconoce aún las escrituras, hablan cosas que no son. Hace poco abrí un mensaje que mandó un pastor ahí en eso de las redes sociales
hablando acerca del matrimonio, del divorcio, cosas que están escritas en la Biblia, dando consejería equivocada, y digo, Señor, y ahí le escribí un comentario. Le digo, estás ignorando las Escrituras. Lee 1 Corintios capítulo 7. Y después de haber leído y entendido, ojalá y cambies tu mensaje. Porque están desaprovechando el tiempo. Compartir el Evangelio no nada más es ir a hablar. Los testigos de Jehová, con todo y lo que dedican a predicar casa por casa, están desaprovechando el tiempo porque no conocen a Jesús. Están predicando un Dios que no conocen. Nosotros tenemos que predicar un Dios vivo. Amén. Al Dios verdadero. Amén. Aleluya. Al que hemos conocido. Aleluya. Gloria a Cristo. Si Él nos manda en casa por casa, iremos, pero si no nos manda, no iremos. Aleluya. Si Él me manda a predicarle a uno y se salva, por eso está bien. Jesús aprovechó el tiempo y fue a predicarle a una mujer samaritana. No le fue a predicar ese día a una multitud, solamente a una mujer. Sabía que estaba aprovechando el tiempo. Porque esa mujer le fue a predicar a todos a María. Sí. Y cuando hay que predicar a las multitudes, prediquemos a las multitudes. Pero normalmente el Señor primero quiere que empecemos por los de nuestra casa. Amén. Porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será el pecado? De sus manos y diga, Señor, aquí está. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Llegaste, Señor, a mi vida cuando más te necesitaba, en el tiempo justo, Padre. Ahí llegaste tú, Señor, ni antes ni después, Señor, porque aunque muchos te tienen por tardado, Señor, tus tiempos son perfectos, oh Dios. Como una medicina, como el sol, en un invierno crudo me llegó tu amor y me transformó. Mis ojos no miraban hasta conocer al Rey que dio su vida por verme nacer de nuevo otra vez. Yo quiero vivir para tu placer. Escribiré mis canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Escribiré mis canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. amor y de mi amor. Conocer cómo fue para mí el cuadro más hermoso que llegó a existir y no merecí.
mi canción no se apagará. Escribiré mis canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Escribiré mis canciones que hablen de ti y Declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. escribiré Mis canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma y de mi voz. Padre, ayúdanos, enséñanos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos porque tu venida está cerca, Padre. No queremos salir corriendo a la mera hora que den, Señor, a conseguir aceite para nuestras lámparas, Señor, como aquellas vírgenes. Más bien, Señor, queremos ser, Señor, como las prudentes, que siempre estaban aprovechando el tiempo que les das, Señor, y que el día de tu venida estaban listas para recibirte. Así queremos estar listos, Padre, para recibirte, sea en el sepulcro, o sea en el aire, Señor, sea que vivamos o que muramos, Señor, tuyos somos. Somos tuyos. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, por favor. Reconozco, Señor, que muchas veces lo he desaprovechado, Padre. Ayúdame a aprovecharlo, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo que nos das, porque el tiempo, Señor, en verdad que sí vale mucho, vale oro, Señor. Es lo más valioso que nos has dado en esta vida, Señor. El tiempo que nos das para arrepentirnos, el tiempo que nos das para conocerte, el tiempo que nos das para vivir, para respirar, el tiempo que nos das, que nos dejas en esta vida vernos a ti. Escribiré mis canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Escribiré mis canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma y de mi voz. Y de mi voz. Dele gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por el tiempo que nos dice hoy. Mañana no sabemos si va a llegar, pero hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por dejarnos adorarte. Gracias por dejarnos venir a escuchar tu palabra. Creemos que estamos en tu voluntad en este momento, Señor. Enséñanos a caminar el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, Señor, haciendo tu voluntad, aprovechando bien los días en tierra, porque sabemos que los días son malos. Padre, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Hoy el mundo festeja a todas las mamás, Señor, pero yo, Señor, te pido que cada día le demos, Señor, la honra a nuestras madres, no esperando que sea un mes de mayo, Señor, sino que sea todo el tiempo, Padre.
porque la Biblia también nos enseña a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a honrarlos, a honrar a nuestra madre todos los días que tú nos la permitas en esta tierra. Humildemente te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Jesús. Nos vamos contentos de este lugar, pero no de tu presencia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el honor, Señor. El poder, el dominio es tuyo, amado Jesús. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso a Cristo. Amén. Fuerte, amén. Saludos a sus hermanos, hermanas, y estamos despedidos. Cristo les ama.